Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:10 de la tarde del día 3 de julio, comienza la grabación de la clase, curso complementario de Excel básico para la empresa Coas Cadena. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos la clase inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces, la clase anterior comenzamos a ver un poquito la diferencia entre una fórmula y que era una función, ¿sí? Les estuve explicando que la fórmula se utiliza con números y operadores matemáticos. Una función es la que yo hago un llamado, ¿sí? A una instrucción, a algo que ya está predefinida previamente en Excel. Esas funciones no se pueden cambiar, ¿sí? Esas funciones ya vienen y hay que utilizarlas. Les estuve mostrando las diferentes maneras como yo puedo buscar una función. Recuerden además que también les dije que Excel tiene unas categorías donde engloban cada una de las fórmulas, ¿sí? Y cada una de esas fórmulas está almacenada alfabéticamente, de la A a la Z. ¿Listo? En cualquier categoría donde usted esté, siempre van a encontrar lo mismo, de la A a la Z. Yo voy buscando una por una y la que necesite, pues simplemente la tomo, la cojo y miro qué es y para qué sirve esa fórmula. Yo les mostré que una fórmula o que una función tiene unos argumentos y esos argumentos, cuando yo no sé para qué sirven, en la parte de abajo me da la explicación de cada uno de esos argumentos, cómo yo los voy tomando o qué es, si es un número, si es un texto, qué es lo que necesito para ir desarrollando mi actividad. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que yo tengo en la, en la opción de fórmulas y funciones. Luego estuvimos viendo la aplicación de las fórmulas, cómo yo puedo utilizar las fórmulas. Yo les entregué una hoja de cálculo donde yo tenía unos componentes y unos valores, ¿sí? Miren que yo se lo entrego muy normalito, con un tipo de letra definido, un tamaño definido y un cuadro muy básico, ¿sí? ¿Qué les pedí el favor a ustedes? Que me normalizaran ese cuadro. Listo. Entonces, ustedes van a hacer un poquito de retroalimentación y se van a acordar de mí cuando sus jefes, ¿sí? O sus compañeros de trabajo le pidan, venga, pero cámbieme ese cuadro, acomódemelo, organícemelo, que se vea presentable. Entonces, ustedes ya saben, eso es normalizar. Recuerden los encabezados de las columnas, ¿sí? Los encabezados deben de resaltar del texto que yo tengo en mi tabla. Ojo cuando yo tenga información principalmente de carácter numérico, ¿sí? Cuando yo voy a entregar unos valores numéricos, niños, por favor, recuerden que debe de ir con el punto o en su defecto con el símbolo de pesos o de dólar o de euro en la moneda en que esté trabajando. Pero siempre, muchachos, una presentación que sea la adecuada, acorde a ustedes, ¿sí? Hombre, que yo no le estoy diciendo es que usted le va a poner a eso colores, no, si usted le quiere poner colores, póngale, pero miren que yo les demostré a ustedes que yo no necesito utilizar colores para entregar un cuadro bien presentado, ordenado, ¿sí? Entonces también vamos a aprender a ordenar alfabéticamente la información para que cuando nos la pidan, entonces esa información sea idónea, la adecuada. Y cuando yo ejecute fórmulas, muchachos, recuerden lo que les digo, ustedes tienen que garantizar que esa fórmula sea la correcta, ¿sí? Entonces, miren que en ese ejercicio que hicimos de fórmulas,
pues simplemente eran poquitos productos, 6, 7 producticos. Y entonces ustedes dirán, profe, pero yo ahí que me voy a poner a rectificar. No, yo no le digo en eso. Pero cuando sea información grande, 40, 50, 80, 90 datos, entonces ahí hagan unos pequeños conteos aleatorios o verificación de fórmulas aleatorios. Entonces alguien dirá, profe, ¿qué es aleatorio? Coger de la parte de encima los 3 primeros. En el medio, cojan otros 3. Y del final, cojan otros 3. Y hagan la operación en el celular, en la calculadora, para garantizar que los valores estén correctos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que, por favor, muchachos, ustedes ser muy conscientes de eso. ¿Listo? Que la información se debe entregar revisada. ¿Listo? Bueno, les mostré además el tema más álgido y el tema más importante que tiene Excel básico, ¿sí? ¿Qué fue? Entonces, les voy a compartir en este momento para que recordemos nuevamente qué era lo que estábamos viendo. Entonces, yo les mostré el tema de el nivel de jerarquía de operadores, ¿sí? Esa es, como yo les dije, esa es la Biblia para ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener muy claro cuál es la jerarquía, cómo debo de resolver las operaciones de matemática en el Excel. ¿Y eso para qué? Miren que yo les estaba diciendo. Ese orden es el que permite que una expresión aritmética, matemática, un cálculo, como ustedes le quieran llamar, cualquiera de ellos, siempre tenga la misma interpretación, ya sea resolviéndola en papel, en calculadora o en un computador. Yo les decía que algunos cuando yo les muestro esto, yo les decía, muchachos, recuerden, yo tengo una niña pequeña que está en primero de primaria y le están enseñando apenas a sumar, a restar. Entonces yo le decía, vámonos a quinto de primaria o a primero de primaria. ¿Cómo yo tengo que resolver las operaciones matemáticas? Entonces miren que para eso hay un nivel de jerarquía, ¿sí? El primer nivel de jerarquía que existe es el paréntesis. Todo lo que yo encuentre con paréntesis lo tengo que resolver de primero. Luego voy, la segunda prioridad es la potenciación, ¿sí? Que la tengo que resolver. Luego, en un tercer nivel de jerarquía, está la multiplicación y la división. ¿Listo? Y por último, en un cuarto nivel, encontramos las sumas y las restas, ¿sí? Entonces, yo les decía también, ojo, pero ¿qué pasa cuando yo me encuentre en un mismo nivel jerárquico o en una operación matemática, yo me encuentro la multiplicación y la división o la suma y la resta? ¿Cuál ejecuto? Entonces, también les dije, ojo, que hay una regla matemática que dice, usted cuando se encuentre con los mismos operadores en un mismo nivel jerárquico, siempre tengo que empezar de izquierda a derecha. No importa si primero está la multiplicación o la división, siempre por regla general yo lo tengo que empezar de izquierda a derecha. Lo mismo pasa con la suma y la resta. Siempre el primer signo que esté al lado izquierdo es el primero que voy resolviendo de izquierda a derecha. ¿Listo? Sin dejar a un lado primero las anteriores prioridades que están. ¿Listo? Y estuvimos viendo unos ejercicios. Profe, ¿cuáles ejercicios? Entonces yo les mostré estos ejemplos. Ejemplos de fórmulas con varios operadores aritméticos, ¿sí? Entonces, les mostraba el primer caso, 3 por 4 elevado a la 2. Entonces yo les ponía, muchachos, cuéntenme ustedes, ¿sí? Pues es muy fácil cuando yo hago la operación con una calculadora o con mi celular o directamente en el equipo. Claro, el resultado me va a dar, pero yo les pedí el favor a los compañeros.
Sean ustedes honrados, saquen un papel y saquen un lapicero y vamos a empezar a repasar. Y ahí es donde uno siempre encuentra falencias en cualquier parte. ¿Listo? Miren, muchachos, ¿por qué se los digo? Porque cuando uno le pregunta, venga, vamos a hacer esta operación, entonces ahí mismo empieza. Uno dice que sabe leer, pero vaya que lo pongan a leer la novena de Navidad y empieza todo el mundo a gaguear, todo el mundo a ser como una oveja. Lo mismo pasa con las matemáticas. Cuando yo no sé cuál es la jerarquía, difícilmente voy a poder encontrar un resultado. ¿Listo? Entonces, por eso yo les hacía mucho énfasis o mucho hincapié en estos ejercicios. Miren que se los dejé ahí para que ustedes lo pudieran repasar. ¿Listo? Entonces, eso básicamente fue lo que vimos la clase inmediatamente anterior, que fue el día martes, la jerarquía de los operadores. ¿Listo? Hoy vamos a empezar a mirar otro temita. Miren lo que tenemos acá. Aquí tenemos el uso del paréntesis en Excel, fundamental. Entonces, miren lo que nos dice. Es necesario tener cuidado con el orden y la forma de utilizar los paréntesis y los operadores, porque podríamos incurrir en graves errores. Los paréntesis en Excel forman una parte fundamental en una fórmula. Miren lo que nos está diciendo. Los paréntesis forman una parte fundamental en una fórmula. Ojo, siempre y cuando yo los acomode bien, porque si usted los acomoda mal, el resultado de la fórmula va a ser nefasto. ¿Listo? Entonces, siempre por eso yo tengo que tener muy claro dónde va a ir cada paréntesis. ¿Listo? Bueno, porque permiten cambiar el orden en que Excel lleva a cabo los cálculos y por consecuencia el orden en que se ejecutan los operadores. A continuación, vamos a digitar los siguientes elementos en una nueva hoja de cálculo y trata de resolver dichos ejercicios teniendo en cuenta la fórmula solicitada. Entonces, mucho cuidado. Entonces, miren lo que tenemos acá. Entonces, yo llego y digo, igual, abro un paréntesis, tengo el 9 más, abro otro paréntesis, 2 menos 1, cierro el doble paréntesis y le digo más 6. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de resolver ese ejercicio? Yo primero tengo que resolver o destruir el paréntesis más interno. ¿Cuál es el más interno? El que me dice 2 menos 1. Por eso miren en el segundo renglón. Igual, abro paréntesis, 9 más. ¿Cuánto me da? 2 menos 1, 1. Y cierro un paréntesis. Miren que ahí destruí el paréntesis más interno. Y luego pongo más 6. Luego de eso, ¿qué tengo que destruir? Entonces, tengo que destruir el paréntesis que me está molestando. ¿Cuánto es 9 más 1? 10. Pongo el símbolo más y 6. Y por último, ¿yo qué tengo que ejecutar? Pues simplemente la suma porque ya terminé. ¿Cuánto es 10 más 6? Pues 16. Entonces, miren la secuencia o los pasos lógicos que yo tengo que realizar para que a mí me entregue el resultado que es. ¿Listo? Entonces, miren, yo tengo que llevar, eso se llama una secuencia o pasos lógicos. Tengo que ir parte por parte para que a mí la operación me entregue el resultado que es, el resultado correcto. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice. Una vez hayas identificado el funcionamiento y la importancia que tienen tanto los operadores como los paréntesis, vamos a utilizar el archivo uso del paréntesis y resuelve los ejercicios allí planteados. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Algo parecido como hicimos la clase pasada para ya hoy dar por terminado todo lo que es el uso del paréntesis y la jerarquía de los operadores
sin dejar de un lado el uno y el otro. ¿Listo? Observen acá. Miren que yo tengo este ejercicio. Entonces, vamos a hacer primero la práctica número 1, que es lo que nos dice. Entonces, mucho cuidado. Miren que yo me voy a parar en práctica 1. Entonces, miren lo que nos dice acá. Uso de paréntesis y fórmulas. Entonces, miren lo que nos dice. La hoja de cálculo tiene la capacidad de efectuar un gran número de operaciones matemáticas, como la multiplicación, la división, la suma y la resta. Sin embargo, al momento de realizar estas operaciones de forma combinada, miren ahí el error. Word efectúa. No, señor, no es Word, es Excel. Excel efectúa las operaciones en un orden distinto al que éstas fueron escritas. ¿Sí? Miren lo que nos dice. Para entender esto, es mejor, vamos a suponer que requerimos sumar los números de las celdas A1 y B1 y dividirlas entre el número de la celda C1 y poner el resultado en la celda de 1. Por lo tanto, en la celda de 1 debemos de escribir la fórmula siguiente. Entonces, miren lo que nos está diciendo arriba, ¿cierto? Nos está diciendo, sume primero. Miren, yo quiero sumar, miren que acá dice, sumar los números de las celdas A1 y B1. ¿Cuánto sería? Yo tendría que sumar 3 más 3 y luego dividirlo entre 2, ¿cierto? Miren cómo planteo el ejercicio aquí abajo. Miren que yo tengo A1 más B1 dividido C1. Si ustedes observan esa fórmula, ahí hay un error. Mentira, no hay un error. Miren que yo la estoy trabajando sin los paréntesis. Si yo la fuera a dejar así, ahí ¿qué encontraría? Miren que ahí primero lo que efectuaría sería la división. 3 dividido 2 y luego me sumaría el 3. Miren que ahí hay un error y así no se puede dejar. Entonces, miren que aquí en esta parte, él me dice, el resultado esperado sería 3 y no 4.5. Esto se debe a que Excel primero ejecuta ¿qué? La división y luego la suma. ¿Sí ven? Miren lo que dice, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? Poner primero los paréntesis como está abajo. A2 más B2. Miren que ahí sí le creo. ¿Cuánto sería? 3 más 3 dividido 2. Miren aquí arriba yo cómo la tengo. Miren cómo la pongo. Si yo la dejo como inicialmente la plantean, que es igual, este más este, y voy y le digo dividido C1 y le doy enter, miren cuánto me da, 4.5, ¿sí? Si la dejo así. Pero miren si aquí abajo le digo igual, perdón, le pongo igual, abro paréntesis, cojo A2 más B2, cierro paréntesis, dividido entre C2 y le doy enter, miren cuánto me da, 3. Y ese sería el resultado, porque es 3 más 3, 6. 6 dividido 2 da 3. Ese es el resultado, porque si yo lo pongo sin paréntesis arriba, mire que el primero efectúa la división, 3 dividido 2. ¿Cuánto sería 3 dividido 2? 1.5. Y 1.5 más 3 da 4,5. Entonces, miren lo fundamental que es aprender a utilizar los paréntesis. ¿Listo? Para que no se les vaya a ocasionar ese tipo de resultados. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos a la práctica número 2. Miren que yo me voy a pasar a la práctica número 2. Entonces, observen lo que pasa aquí. Entonces, aquí, muchachos, yo les voy a ir preguntando a cada uno, pero ya saben, con toda la mayor sinceridad del mundo, no van a utilizar
ni teléfonos celulares, ni calculadora, y espero que no vayan a hacer el ejercicio tampoco con el computador, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? Un lapicero y una hojita para ver cómo están ustedes en operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, observen qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces, observen que yo tengo una columna gris, una columna blanca y una columna amarilla. Está la operación, el resultado y el estatus. Entonces yo le voy a preguntar por decir algo a Pilar. Pilar, ¿cuánto me da el primer ejercicio? Entonces Pilar me dice, profe, ese primer ejercicio da 20. Entonces yo lo pongo y le doy enter y miren que él me dice, está mal. ¿Listo? Cuando ella me entrega la respuesta correcta, entonces supongamos, ¿cuánto me daría ese? Entonces, el primero, miren que yo tengo 3 más 3 por 3. ¿Cuál es lo primero que debo de ejecutar? El primero que debo de ejecutar es la multiplicación. ¿Cuánto es 3 por 3? Porque la multiplicación está en el tercer nivel jerárquico y el cuarto está en la suma. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Y 9 más 3, ¿cuánto es? 12. Miren que si yo le pongo 12 y le doy enter, automáticamente me dice que está bien. ¿Listo? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer esta práctica con ustedes en este momento. Entonces yo les voy a ir preguntando a los que llegaron a la clase, a los 9 o a los 10 porque ya entró Wilson también. Entonces yo al que le pregunte, por favor me contesta, listo. Si tiene el audio, me contestan el audio. Si no pueden hablar, me contestan en el chat y a todos nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Listo? Si tengo claro que observen la jerarquía de los operadores. ¿Listo? ¿Comprendido lo que vamos a hacer, muchachos? Listo. Sí, profe. ¿Ya? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar en orden. Lady Daniela Galvez, perdón. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Entonces, Lady, a ti Señor. te tocó este. Póngale cuidado. El tercero de la columna D, este. El que dice 4 4 menos. Ajá. menos 3 por 3. ¿Listo? Listo. Bueno, cuando tenga el resultado, ojo muchachos, si ella me da el resultado malo, yo le puedo preguntar a cualquier otro, muchachos, ¿cuánto les dio? ¿Listo? O los demás me van a ir escribiendo la respuesta por el chat para mirar cuánto les da ese ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacerlo pues. Entonces, la primera en debutar es Lady. Vamos a mirar a Lady cómo le va entonces. Lady, ¿tienes el resultado ya? Pues sí, pero no sé si está bueno. ¡Upa! Eso me gusta. ¿Cuánto te dio? -5. -5. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Es correcto? ¿Está malo o está bueno? Ay. Luz dice manito arriba. ¿Y los demás qué dicen? Cuéntenme a ver. Wilson, ¿qué opina? Wilson, ¿cuánto le dio? Pilar dice que está bueno. Listo.
Profesor, Aquí, menos 5. señor, 5. ¿A usted le da 5? Menos 5. Ah, sí, señor, menos 5, correcto. Entonces miren que la respuesta es menos 5. Y algunos dirán, profe, ¿por qué? Entonces, miren lo que nos está diciendo. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? La multiplicación. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? 9. Y mire que muy clarito dice 4 menos 9. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 5. ¿Sí? Y miren que ahí está bien. Muy bien, Lady. Bueno, vamos a mirar por aquí. Vamos con el segundo. Vámonos con Víctor Alexander Ríos. Víctor, eh, el primero de la columna J. 3 por 3 dividido 3 dividido 2. ¿Cuánto nos da ese ejercicio? Profe, a mí me dio 1,5. 1,5. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto les dio a los demás? ¿Dio el Ócheme en la mismo cabeza. resultado o... ¿Ah? Ócheme en la cabeza. Muy bien. A Pilar le dio lo mismo. A los demás, ¿les dio igual? 1,5. Claro, efectivamente eso da. Miren, ojo que aquí encontramos un ejercicio parecido al que hacíamos la sesión anterior. Miren que aquí tengo ejercicio de multiplicación y división. Entonces, aquí es donde yo tengo que utilizar la regla. ¿Cuál es la regla que me dicen? De izquierda a derecha. Entonces, ¿cuánto es 3 por 3? 9. 9 dividido 3 da 3. Y 3 dividido 2 da 1,5. Oído, muchachos. Ojo, miren que aquí, si yo le pongo 1,5, miren lo que pasa. Miren que si yo le pongo 1,5 está mal. ¿Cuál es el error? ¿Quién me dice? El ¿Por qué punto, me marcó profesor, un no error? la coma. coma. Exactamente. ¿Y por qué debo de utilizar la coma? Recuérdenme, ¿por qué? Por la configuración del Ah, idioma que tenga en el computador. exactamente, muy bien, Wilson. ¿Por qué? Porque yo estoy en Colombia y en Colombia para yo especificar un, un número decimal es 1,5. Miren que le doy enter y automáticamente él me va a responder que tengo bien el ejercicio. Súper, muy bien. Entonces miren que los conceptos los tienen claro ustedes. Bueno, vámonos con María López. ¿Listo? A María le correspondió este ejercicio. Ya se los pongo. María, el último ejercicio de la columna A, paréntesis 3 más 3, cierro paréntesis dividido 3. ¿Cuánto nos da ese ejercicio? Igual a 2. Igual a 2. ¿A alguien le da algo diferente al 2 o a todo el mundo nos dio 2? 2. Muy bien, Luz. Súper bien. Entonces, miren, ¿cómo así que 2, profe? ¿Qué destruyo primero? El paréntesis. 3 más 3 son 6. Y 6 dividido 3, ¿cuánto me da? 2. Para que me entregue el resultado. Muy bien. Bueno, vámonos por aquí con
Wilson González. ¿Listo? Don Wilson, usted me va a resolver este ejercicio. El primero de la columna D. ¿Sí? Que dice 4 menos 3 dividido 3. ¿Cuánto nos da eso, por favor? Profesor, me da Cuénteme. 0,33. Listo, muy bien. 0,33. Bueno, entonces, ojo que a don Wilson le tocó un ejercicio que da 0,33. Observen que cuando yo le doy enter, él me va a decir que está mal, pero el resultado está bueno, pero ya les voy a explicar por qué. Miren que ustedes tienen otra hojita que dice hoja 1. Miren que si yo me paro en esa hoja, miren que yo tengo en la columna de 5 o en la de 6, perdón, digo 0,333333 y se va al 0,33. ¿Qué es lo que pasa con eso? Como estos ejercicios vienen desde Bogotá, miren que esto le aplican unas fórmulas de redondeo y trunqueo. ¿Qué es eso? Que él no permite o él permite hasta 4 o 5 caracteres, pero uno, por más de que uno se los ponga, en ninguna parte lo corta y toca poner la operación como tal. Entonces, observen acá. Si yo le pongo aquí igual 4 menos 3 dividido 3 y le doy enter, miren que, ¿cuál era el que le tocó hacer a usted? ¿Cuál le dije? De 1. Es el segundo, ¿cierto? Profe, pero es Perdón. el Ese segundo. primero. El primero. El primero, Ah, qué pena, profesor. Yo Wilson, leí respuesta fue el segundo. Ay, El ah, de usted estoy le dio 2. la mal. respuesta al segundo, por eso, porque me pareció tan raro y yo, uy, no, venga, ese no es, claro. Ojo con el segundo. Miren que el segundo dice 4 menos 3, 1. Y 1 dividido 3, entonces da eso. Observen aquí, yo le doy igual, abro paréntesis, 4 menos 3, cierro paréntesis, perdón, cierro paréntesis y lo divido entre 3 y le doy enter. Miren que ahí me ejecuta y me lo pone bien, 0,33. Pero esa es la respuesta, ¿listo? Muy bien. Bueno, vamos por aquí con otro. Vamos con Luis Gómez. ¿Listo? Don Luis, usted Sí, por señor. favor me va a hacer el último de la columna G, el que dice 3 dividido 3 por 3. ¿Cuánto le da ese? Me da 0,3, profe. Sí. Revise bien. A ver, 3 por 3, 9. Ah, espere, profe. Exactamente. Ojo, por eso les 3. digo, no se pongan a lanzar un número. Ojo. No, no, ¿Cuánto le profe, me da? da 3. Primero hago la Le da multiplicación, 3. por 3, 9, Exacto. sí. Digo 3, sí. Exacto, miren, ojo, miren que aquí yo empiezo, miren que es lo mismo. Tengo la división y la multiplicación. Miren que aquí, si yo lo hago de izquierda a derecha, miren cuánto da. 3 dividido 3 da 1 y 1 por 3 da 3. Miren que si yo lo cojo de derecha a izquierda, me va a dar lo mismo. 3 por 3, 9. Y 9 dividido 3, ¿cuánto me da? 3, correcto. 3. Miren, ¿sí? Esa es la respuesta. ¿Listo? Mucho cuidado. Ojo, porque de los afanes no queda sino el cansancio. Pero bien, rectifíquelo. Por eso miren lo importante que le digo. Ojo que hay que rectificar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Jessica Román. Don Wilson, cuénteme. ¿Me iba a decir algo de pronto? No, profesor. Tengo algo levantado, Señor. la mano o algo. No, no, señor, no, está bien. ¿Por qué? ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta? No, no, profesor.
Sí, Ah, gracias. bueno, listo, dale. Bueno, señor, con todo gusto. Bueno, vamos con Jessica Román. A Jessica le correspondió el último de la columna J, el que dice 3 dividido, abro paréntesis, 3 por 3, cierro paréntesis por 2. Hágalo despacio, tranquila y me cuenta cuál es el resultado. Jessica, ¿cómo nos fue? ¿Ya tienes el resultado o no? Luz Hurtado, ¿está por aquí con nosotros? Sí, profe. Listo. Luz, ¿hiciste de pronto el ejercicio que le tocaba a Jessica? Sí, profe, no sé si está bien. Pues yo destruí primero el Tranquila. paréntesis, ¿cierto? ¿Sí? 3 por 3, 9. ¿Correcto? De ¿Sí? izquierda a derecha, 3 dividido 9 por ¿Cuánto te 2. da? Me da punto Ajá, 66. exactamente. Mírenlo acá. Y el ejercicio da 0,6666 y al final da el 7. Correcto, esa es la manera. Miren que ella lo lleva bien en una secuencia lógica. Primero destruyo los paréntesis. 3 dividido 9 y por 2. Miren acá, igual. 3 dividido 9 y luego aquí le pongo por 2 y le doy enter y miren que da 0,6666 y al final 7 y ese es el resultado. Muy bien, muy bien. ¿Listo, doña Luz? Muy bien. Bueno, vamos por aquí con Cristian Arenas. Cristian, a ti te tocó el cuarto de la J. Este que dice 3 dividido 3 por 3 por 2. ¿Listo? Para que me digas cuánto es el resultado. Profe, me da 6. Le da 6. ¿Cuánto les dio a los demás? ¿Le da 6 o da diferente? Da 6. Claro, correcto. Entonces miren que aquí es simplemente coger de izquierda a derecha. ¿Cuánto da 3 dividido 3? 1. 1 por 3, 3. Y 3 por 2, 6. Miren que es sin problema. Inmediatamente yo cojo con la regla y automáticamente me va a dar. Muy bien. Súper, Cristian. Muchas gracias. Y vámonos con Pilar. Pilar, a ti te tocó el siguiente. El cuarto de la columna D. Este que está, paréntesis, 4 menos 3, cierro paréntesis por 3. ¿Listo? Cuando tengas el resultado, me escribes, por favor.
Bueno, Pilar nos dice que 3. Muchachos, ¿cuánto nos da ese ejercicio? Cuénteme. ¿Seguro es 3? Como dice la compañera o no. Niños, ¿sí estamos correctos con ese o no? Entonces miren que es 4 menos 3 da 1 y 1 por 3 da 3. Miren que efectivamente ese es el resultado. ¿Listo? Súper, súper bien. ¿Listo? Bueno, correcto, muchachos. Entonces, miren que yo creo que ya el ejercicio ahí ya quedó, pues ya yo creo que ustedes ya lo pueden practicar, ¿sí? Ya los pueden ustedes acabar de resolver. Ahí tienen para que practiquen y sigan afianzando esos conocimientos con las operaciones matemáticas. ¿Listo? Ustedes ya saben, uno normalmente me dicen, profe, pero es que usted parece un payaso de circo pobre, siempre repitiendo lo mismo, pero miren lo importante que es aprender e interiorizar esto. ¿Listo? Entonces, ya hasta aquí, ya ustedes si quieren pueden acabar de hacer esos ejercicios para afianzar el tema. ¿Listo? Bueno, yo doy por terminado este tema hasta aquí y vamos a seguir con el próximo tema. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Algo fundamental también en Excel y es aprender a identificar los errores que a mí me salen. ¿Listo? Porque son fundamentales a la hora de hacer el análisis en Excel. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice. Cuando hacemos uso incorrecto de los elementos que componen la fórmula o agregamos celdas con datos que no tienen las características o formato requerido para aplicar la fórmula, se genera una inconsistencia en la misma. Esta se puede dar de la siguiente manera. Entonces, oíd, miren que aquí yo les tengo unos tipos de errores que normalmente son los que nos aparecen en Excel cuando yo ejecuto una operación. Entonces, miren que a mí, si ustedes observan, casi todos empiezan con el símbolo numeral. Numeral no aplica, NA, o numeral ND, o numeral valor, numeral ref, numeral nombre, numeral dividido por 0. Miren que ahí aparece un montón de numerales, numeral nulo y numeral num. ¿Listo? Miren que ahí va teniendo el significado cada uno. No disponible, valor inválido, valor referencia, ¿sí? Y cuál es la razón. ¿Listo? Pero miren que adicionalmente a eso, yo se los estoy poniendo en Excel con un ejemplo para que ustedes sepan cuando les genere ese error, por qué es que nos está apareciendo eso. Entonces, miren lo que nos dice. Una vez hayas identificado el concepto de cada uno de los posibles errores que se pueden generar en una hoja de cálculo, utiliza el archivo tipos de errores. ¿Listo? E identifica cada elemento planteado, la situación que se presenta y la posible solución. Entonces, vamos a abrir ese archivito y vamos a trabajar con él para poderle nosotros dar la interpretación adecuada a eso. ¿Listo? Entonces, denme en un segundo, yo lo abro, que lo tengo aquí, tipos de errores. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren que aquí, muchachos, yo se los estoy especificando. Yo tengo 8 tipos de errores, los principales y más fundamentales en Excel. Entonces, observen lo que vamos a ver. Entonces, vamos a mirar el primero. Error numeral NA o ND también que puede salir. Observen que aquí en cantidad en stock me sale ND.
Entonces, miren cuál es el significado, no disponible. O también me puede aparecer NA no aplica. ¿Listo? Miren lo que me dice, ¿cuál es la razón frecuente? Sucede cuando funciones de búsqueda como buscar vertical, eso es lo que significa la V, buscar H horizontal, coincidir y buscar, no pueden encontrar el valor buscado debido a que la información no existe en el rango especificado. Entonces, vamos a darle una interpretación. Entonces, miren el cuadrito que yo tengo con bebidas y al frente está la cantidad. Miren que en bebidas yo tengo cerveza, gaseosa y vino y tengo la cantidad de cada una de esas bebidas. Ahora pasémonos al cuadrito verde. Miren que aquí dice, seleccione la bebida. Miren que si yo me paro al frente de donde dice seleccionar la bebida, observen que en ese cuadrito hay un botón combo. Cuando yo desplazo este botoncito combo, miren que ahí yo tengo una validación de datos con 3 datos. ¿Por qué? Porque este depende del anterior. Miren que yo ahí tengo cerveza, gaseosa y vino. Entonces, a mí mi jefe me llama y me dice, Carlos, ¿cuánto stock hay de gaseosa? Miren que si yo selecciono gaseosa, automáticamente me va a decir 120. Él me pregunta, ¿y de vinos cuánto hay? Ah, listo, de vinos tenemos 89 botellas. Pero digamos que él me pregunte, ¿y cuánto hay de stock de whisky? No, jefe, qué pena, pero whisky yo no tengo el dato. O cuando usted se para aquí y mire que le da el botón suprimir. Mire que yo quito, mire que no hay ningún elemento vacío o nulo y él automáticamente, ¿qué me sale aquí? Miren lo que me dice, numeral ND. ¿Por qué? Porque la bebida que yo estoy buscando arriba, que es nula, no está en la tabla. Entonces, por esa razón, me va a entregar el ND o el NA no disponible o no aplica. ¿Listo? Entonces, esa es la razón frecuente de por qué pasa eso. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el segundo. Denme un segundo, por favor. Bueno, muchachos, vamos a mirar el segundo ejercicio. El segundo error, miren acá, el que me dice numeral valor. Entonces, miren, el significado, valor inválido. ¿Cuál es la razón frecuente? Ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones algún argumento erróneo. Miren cómo me dice, como espacios, caracteres o texto en fórmulas que requieren números. Y uno dice, uy, profe, pero ¿cómo así? Entonces, miren esa tablita que dice visitas. El primero me dice 380. El segundo aparentemente me dice 100. ¿Por qué yo les digo que aparentemente? Porque miren que ahí no dice 100. Ahí dice 1, 0 y la letra O mayúscula. Entonces miren que yo, donde tenía que poner 100, puse el 10 y puse una O. Una O es diferente al 0. Entonces por eso me daña la fórmula donde dice total visitas y ya lo vamos a verificar. Miren que en la siguiente me dice 120. Y miren que aquí en el total de las ventas, cuando yo me paro ahí, miren que yo estoy tratando de hacer una suma. ¿Cuánto me da la celda? B26 más la B27 más las B28. Y uno dice, venga, pero ¿por qué si estoy haciendo la operación bien, me da el numeral valor?
Y eso ocurre por esto, porque el 100 no dice el 100. Miren que yo me voy a parar aquí, elimino la O, le pongo un 0. Miren que el 0 es muy diferente a la O. Cuando yo le doy Enter, observen que automáticamente en el total de visitas ya me arroja el resultado correcto, que son 600. ¿Listo? Y miren otra cosa que ustedes también tienen que ser muy observadores. Ustedes no ven que el número, cuando yo lo digito, siempre se pone a mano derecha. ¿Se acuerdan este 100 cómo estaba? Miren que yo, si le pongo una O mayúscula, y le doy Enter, miren que ese número se me almacena al lado izquierdo. Cuando ustedes encuentran un número de eso, es porque el número tiene un carácter de texto. Y ahí es donde ustedes tienen que empezar a desconfiar de eso. ¿Listo? Entonces miren que son errorcitos muy puntuales, pero que a ustedes le van a ayudar bastante a la hora de analizar ese tipo de errores. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el siguiente. El tercero, numeral red o el error red. ¿Qué será ese error? Entonces vamos a empezarlo a leer, a ver qué nos dice. Entonces, observen lo que nos dice. ¿Cuál es el significado? No hay referencia. Y uno dice, uy, ¿cómo así que no hay referencia? Observemos acá. Miren qué dice. ¿Cuál es la razón frecuente? Cuando eliminamos o pegamos información accidentalmente sobre una fila o una columna que es parte de una fórmula. Miren lo que nos dice. Excel, al tratar de actualizar la referencia, no la encuentra y reemplaza la celda por un error de referencia. Miren que aquí no está el error, ¿sí? Pero ya se los voy a explicar por qué. Observen que aquí en total general no hay un error. Entonces, miren lo que pasa. Yo aquí voy a invocar la función suma. Ustedes recuerden que fue la que ya habíamos hecho. Profe, ¿y cómo la tomamos? Observen. Miren que yo la puedo invocar con f de x y miren que aquí está suma, ¿cierto? Yo le doy a aceptar. Entonces, observen que él me dice, desde la B42 hasta la F42. Entonces, yo puedo, miren lo que voy a hacer. Voy a borrar esto que tengo aquí y le voy a poner, tómemelo desde la sucursal A hasta la sucursal C, toda esta. Listo. Miren que él me está marcando y yo le voy a decir aceptar. Miren que le estoy diciendo, súmeme esas tres columnas. La columna A, la sucursal A, la sucursal B y la sucursal C. Entonces, observen, muchachos, que cuando yo pongo la fórmula, él automáticamente me la pone, me la está sumando. Pero, ¿qué pasa? Observen acá. Yo voy a abrir esta tabla que yo tengo aquí y digamos que yo necesito esta información que yo tengo aquí. Miren acá. Yo la selecciono. Le voy a decir copiar y me voy a ir otra vez donde está la fórmula. Aquí voy a reemplazar estos datos. Miren lo que pasa. Yo le doy control V o simplemente pegar. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Me lo pegó o no me lo pegó? Miren que me cambió, pero no me sacó el error. Denme un segundo, espere. Espere que lo hice mal. ¿Por qué no me está dando? Denme un segundo, yo miro una cosa. No me da. Miren lo que pasa. ¿Sí ven? Ya vi cuál era el error. Pónganle en cuidado. Miren que yo me traigo unos datos de una tabla y reemplazo lo que hay en la sucursal A.
miren que automáticamente me sale numeral red. Y miren que al pegar los datos me aparece eso y en la fórmula también. Entonces, ¿cuál es? Miren lo que me dice. Cuando eliminamos o pegamos información accidental sobre una fila o columna que es parte de una fórmula. Si ustedes ven, cuando yo tenía ahorita la suma de esto, mire que hace parte sucursal A, B y C. Y si ustedes observan de dónde me traje este, miren que aquí yo me estoy llevando una fórmula de una nota definitiva. Miren que esto hace parte de una fórmula y lo pegué allá y miren que esto inmediatamente me genera el error. ¿Sí ven? Entonces miren cómo es de importante yo saber de dónde es que estoy sacando las cosas y a dónde las estoy pegando para que la fórmula sea la correcta y no me genere ese tipo de error. ¿Listo? Bueno. ¿Hay alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿O vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda o algo? Bueno, veo que vamos bien. Vamos con el siguiente. Vamos a mirar el cuarto. Numeral nombre. ¿Cuál es el significado? No encuentra la función especificada. Ojo pues, miren que aquí es súper importante aprender a mirar esto. ¿Cuál es la razón? Usualmente es por un error de tipeo o de escritura en la fórmula, o no puede computar una o más valores que has introducido como argumento. Y uno dice, ¿cómo así? Miren aquí, por ejemplo, aquí hay un error al escribir promedio. Miren que la función no es promedio, la función es promedio. Y miren que ahí me dice, en lugar de promedio, para llamar a la función homónima. Entonces, miren que aquí en total aparece numeral nombre, pero ya vamos a mirar. Miren la tablita. Tengo una tabla de 2 columnas, jugador y anotaciones. Ronaldo 13, Messi 120 y James 89. Y yo lo que quiero es sumar esas 3 anotaciones. Y uno dice, profe, pero mire que la función está bien. Y está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué sale el error? Porque la función no se llama sumar. La función se llama suma. Y miren que yo la tengo sumar. Y uno dice, profe, sí, muestre a ver. Miren que yo me puedo parar aquí en la fórmula, le borro la R y miren que automáticamente dice suma. Si le doy enter, miren que automáticamente me muestra el resultado que es correcto. ¿Sí ven? Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué? Y es que cuando yo inserto la función, le cabe la posibilidad de que se cambie. No, eso pasa cuando yo la escribo. Y uno escribir es que, pónganle en cuidado, miren que estoy una celda debajo. Yo, como tengo un nivel de experticia un poco alto, miren lo que yo hago. Yo le digo igual. Resulta que yo voy a escribir la función suma. Miren que en ninguna parte le dice sumar. Y yo llego y le agrego una R. Yo le digo sumar. Abro paréntesis. Vengo y selecciono el rango, cierro paréntesis y le doy enter. Y uno dice, uy, numeral nombre. Uy, ¿qué pasó? Miren que hay un error en la escritura. Muy clarito me decía, función suma, no sumar. Por eso me sale el error. Miren, ¿sí ven? Entonces, ustedes deben de tener cuidado a la hora de escribir una función. Cuando la escriban, ustedes tienen que tener muy claro cómo se llama la función. ¿Es promedio o es promedio? ¿Es la función suma? ¿Es la función suma.sí o sumar.sí o sumar.sí.conjunto? ¿Cuál es? ¿Listo? Miren que cuando ustedes, yo digo igual y la empiezo a escribir, miren que ahí me sale toda la función
suma que encuentra. Yo necesito suma punto cuadrados, suma punto series, suma producto, sumar punto sí punto conjunto, suma x2 más y2, ¿cuál yo necesito? Entonces, observen que así es la manera adecuada de poner estas cosas. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Mucho cuidado pues ahí, muchachos. ¿Listo? Bueno, vamos a observar ahora el punto número 5. Póngale en cuidado, el de arriba. Vámonos para arriba. Entonces, miren lo que nos dice. Fundamental, la división por cero. Miren acá. Y lo que nos dice. Error, numeral, división, dividido cero. ¿Cuál es el significado? Dividido por cero. ¿Cuál es la razón? El denominador es cero. Así como en las calculadoras, hacer esta operación arroja un error, lo mismo pasa en Excel. Miren acá. Miren que tengo en el año 1, 25. El año 2, tengo 0. Porcentaje de aumento. Miren que si me paro aquí, ahí me dice K10 dividido L10. ¿Sí ven? Cuando el denominador es 0, miren que me va a salir ese error. Observen aquí. Miren que yo puedo poner igual y miren que se los voy a hacer diferente. Miren que yo primero voy a poner el 0 y voy a dividirlo entre 25. ¿Cuánto da 0 dividido entre 25? Miren que aquí sí me da 0. Todo número que lo divida por una cantidad me va a dar 0. Pero ahora miren lo que pasa. Igual, cojo el 25 y lo divido entre 0. Miren que automáticamente me sale un error de dividido por 0. Porque yo no puedo. Miren que si ustedes hacen ese ejemplo con una calculadora, con el celular, también les va a salir ese mismo error. ¿Listo? Porque no existe la división por 0. Bueno, vamos a observar el siguiente. Vamos a observar ahora el número 6. Y miren que este ya es un viejo conocido de ustedes. El símbolo de numeral. ¿Cuál es el significado? Eso simplemente le indica que no se puede mostrar, que el ancho de la columna no tiene la capacidad suficiente para mostrar el contenido de esa columna. Miren lo que dice. ¿Cuál es la razón? El tamaño de la celda es no lo suficiente grande para mostrar el contenido. Solución, agrandar la celda, eso es todo. Y miren que me sale en notación científica. ¿Sí ven? Y uno dice, profe, y entonces, ¿recuerdan un ejercicio que estábamos haciendo con la función? ¿Cuál era esa función? La función raíz era. No, la función raíz no. La función, ¿cuál era? Denme un segundo, yo veo. Por decir algo, que yo tengo un número aquí, por decir algo 1500. Y aquí la voy a elevar a la potencia 150. Observen lo que pasa. Igual, le pongo a esto potencia. Entonces, miren lo que pasa. Yo voy a poner este número 1500. ¿Y a cuál potencia? A la potencia 150. Y le doy enter. Miren lo que pasa. Miren que aquí me sale el error num. ¿Ya lo vimos o no lo vimos? ¿Dónde está el error num? No, miren que es el último error. Y me voy a adelantar un poquito para que ustedes vean. Miren lo que dice. ¿Cuál es el significado? Número inválido. ¿Cuál es la razón? Aparece usualmente cuando Excel no puede mostrar el resultado de un cálculo. Esto puede ocurrir por dos razones. ¿Cuál es la primera? Porque el cálculo que se plantea es imposible. Por ejemplo, si intenta calcular la raíz cuadrada de un número negativo, como la función igual raíz a la -2, que no tiene en cuenta los números imaginarios.
Miren que esto matemáticamente sí le entrega el resultado, pero en Excel no me lo entrega. Vamos a mirar el segundo, porque el resultado es demasiado grande o pequeño como para que Excel pueda mostrarlo. Por ejemplo, el cálculo de la potencia de 1000 elevado a la 103. Miren qué pasa. Y miren acá, me está haciendo eso. Pero ¿qué pasa si yo, por decir algo, al 1500 le pongo 150 y le doy enter? Miren que me sigue apareciendo lo mismo. ¿Qué pasará si en la potencia yo la bajo a 3 y le doy enter? Observen lo que pasa. Mire que ahí ya me lo va a mostrar. Pero ¿qué pasará si yo de este 3 le pongo a la 45? Miren cómo me lo entrega en notación científica con un E. ¿Qué es lo que me está indicando eso, muchachos? Que después de la coma son 97 caracteres que eso tiene. Y uno dice, profe, ¿y ahí qué puedo hacer? Observe. Es ampliar esta columna P grande para que el número me lo muestre. Y usted, profe, pero ahí no se lo muestra. Claro, pero es por esto. Ahí parado, yo le voy a decir, me voy a parar aquí en número donde está general y díganle solamente el número. Miren que todavía no me lo muestra. ¿Qué pasa si yo la estiro más? Miren, nada. Miren que ahí ya me lo muestra. Los 97 caracteres que esto tiene. Entonces de pronto dice, no, profe, entonces no lo leemos a la 45, sino a la 5, enter. Observen, miren el número. Entonces miren que yo ya tengo que bajar mi columna a un número que sea relativamente fácil de trabajar. ¿Sí ven? Entonces, esos son los errores típicos que ustedes van a encontrar en las diferentes opciones que esto me va a ir sacando. ¿Listo? Miren este ahora, muchachos, con el error nulo. ¿Cuál es el significado? Valor vacío. ¿Cuál es la razón? Cuando Excel no puede determinar el rango especificado. Usualmente es porque se utilizó un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Miren esta tablita. Yo tengo la sucursal A, la sucursal B y la sucursal C. Tengo unos valores. Yo los observo a ver si de pronto en un valor de esos hay algún error. No, miren que los valores están bien. 201, 120, 89, 45, 69, 87, 101. 80, 50, 201, 120, 89, 30, 33. En el otro, 101, 201, 120, 89, 45, 60 y 25. Total general, me voy a parar acá. Miren que están utilizando la función suma. Venga, yo veo. ¿Será que le pusieron la R? No, mire que ahí dice suma. Pero miren lo que está dentro del paréntesis. Miren que intentaron sumar desde K33 hasta L33. Pero ¿qué pasa? El rango está mal especificado. Y uno, profe, pero ¿cómo así que mal especificado? Cuando ustedes meten un rango dentro de un paréntesis, la primer casilla, K33, tiene que ir 2 puntos separando el L33. Miren que esto no tiene nada. Miren que ahí no hay nada. Entonces yo quito el espacio, pongo los 2 puntos y miren que ahí ya me está señalando. Lo que quiere sumar usted es la celda K33 con la L33. Dele enter y miren que ahí me va a dar 281. ¿Sí ven? Entonces, miren muchachos que algunas veces los errores están ahí y yo paso por encima tirando piedras. ¿Por qué? Porque no me paro a analizar. Si ustedes son muy conscientes, miren que en la primer clase yo les dije, la herramienta de Excel es la herramienta número 1 de análisis a bajo costo. Si ustedes observan, en todas las empresas tienen Excel.
Los matemáticos, los estadísticos, los financieros utilizan Excel para análisis de datos. Miren que en este momento ya la herramienta que hay de análisis de datos es el Power BI o el Power BI. Y simplemente, ¿qué es eso? El Power BI es la versión mejorada de las tablas dinámicas, que usted con tablas dinámicas puede hacer un montón de cosas, un montón de cálculos, y usted puede analizar muchas variables, muchas cosas. Y miren que ahí es donde me va a entregar el resultado o el análisis que yo pretendo que me hagan con eso. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, que ahí tienen este tipo de errores que les va a ayudar mucho cuando a ustedes les salga ese tipo de errores. Y ya el último que habíamos visto, muchachos, que yo les dije, adelantémonos un poquito. El significado, el error no, número inválido, ya les mostré por 2, porque él no puede calcular raíces negativas en la parte de matemáticas o cuando voy a utilizar o a elevar a una potencia que es muy alta. Ustedes ya saben, tienen que poner números más pequeños para poder que le haga ese tipo de cosas. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Vamos bien? Don Wilson me dice que hasta ahora todo muy claro, no hay ningún problema. ¿O hay alguna duda? ¿Con cuál no les quedó claro? ¿Qué les retroalimento? Vamos No, bien, profe, por profe, ahora todo gracias. está bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a mirar el último tema el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces póngale en cuidado. Ya después de este, vamos a mirar el tema de autosuma. ¿Listo? Entonces, observen pues acá. Miren lo que nos dice. Una forma rápida y sencilla de agregar valores en Excel es usar autosuma. Simplemente seleccione una celda vacía directamente debajo de una columna de datos. Excel detectará automáticamente el rango que se va a sumar. Autosuma también puede funcionar horizontalmente. Si selecciona una celda vacía a la derecha de las celdas que se van a sumar. La opción de autosuma en Excel es en muchísimas ocasiones una herramienta que muy poco se utiliza. Esto es una pena, ya que su uso es muy amplio y puede ahorrarnos muchísimo tiempo en el trabajo que estemos realizando. Fundamental esa. ¿Listo? Entonces observen que aquí en la ventanita hay una M al revés. ¿Y esa M al revés qué significa? Autosuma. ¿Listo? Mírenlo ahí. Entonces me dice, una vez hayas identificado la herramienta autosuma, en una hoja de cálculo Excel, utiliza el archivo autosuma y realiza los ejercicios que allí se plantean. Entonces, por favor, vamos a abrir ese archivito. Entonces, miren acá que yo tengo la autosuma. Vamos a abrirlo. Entonces, observen acá. Entonces, no nos vamos a detener en este cuadrito azulito. Vamos primero a analizar los datos que aquí me muestra. ¿Listo? Entonces, observen acá. Entonces, en el cuadro que a mí me están entregando, ¿sí? Yo veo que hay nombres de vendedores. ¿Cuántos vendedores hay? Hay 5 vendedores. Julio Rendón, César Orozco, Andrés Montero, Carlos Palomo y Sebastián Pérez. ¿Listo? Y tengo todo un año completo unas ventas. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. ¿Cierto? Debajo de o sea, debajo del último vendedor, miren que ahí me dice total ventas. Luego tengo que calcular un promedio de ventas, luego el máximo de ventas y luego el mínimo de ventas. Y miren que al lado derecho me dice total
por vendedor. ¿Listo? Tengo que totalizar los meses de enero a diciembre, cómo le fue a Julio, cómo le fue a César, a Andrés, a Carlos y a Sebastián. ¿Listo? Pero entonces vamos a aprender a utilizar el botón autosuma. ¿Dónde lo encuentro? Observen acá. Miren que en el menú edición, en el menú inicio, en el submenú edición, me aparece una M al revés. Miren que si yo esa M al revés le pongo el puntero del mouse ahí, miren que automáticamente él me dice suma o autosuma o sumatoria. ¿Sí ven? Miren que ahí aparece. Yo hoy les voy a enseñar las 3 maneras que hay para sumar. Y ustedes dicen, profe, ¿y cuál es la manera más ágil de sumar? Pues con el botón autosum. Entonces, observen acá. Si a mí me están pidiendo aquí el total de las ventas, yo me voy a parar acá. ¿Cuál es el método más largo con el que uno comienza? Entonces, uno llega y le pone el igual. Selecciono la primer celda. Presiono el símbolo más, la segunda, más la tercera, más la cuarta, más la quinta. Observen, miren ahí. Entonces miren que cada celda se va poniendo de un color. ¿Listo? Tengo las 5, terminé, enter. Y miren que automáticamente me va a entregar un resultado. ¿Cuál es el problema con esto? Que si yo empiezo a sumar una por una y son 2000 productos que yo tengo que sumar, ¿a qué horas termino? ¿Sí ven? Entonces miren que esto es demasiado engorroso, una por una. La borro, ¿sí? Vamos ahora a la siguiente. Ustedes ya invocaron la función suma, ¿se acuerdan? Con el f de x, que es yéndonos por aquí, miren que aquí está suma, aceptar, y miren que él me dice, ¿desde dónde quiere sumar? Desde H8 hasta H12. Claro, miren que si yo le doy aceptar, él me va a entregar esa suma. Si yo me paro, miren que él me está sumando estas 4. Y ustedes dirán, profe, ¿y yo qué tan seguro o qué garantía tengo de que este resultado sean estas 5? Miren acá. Cuando yo selecciono estas 5 celdas, ustedes se tienen que fijar en esta barrita de acá abajo, debajo de donde se llama autosuma, que es la barra de tareas. Observen que ahí les va a salir todos los errores que salgan de cálculos. Y ahí, además de eso, le va a mostrar cuál es el promedio, cuál es el recuento. Usted está contando 5 vendedores. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el máximo? ¿Y cuál es la suma? Mire, automáticamente dicen 1.066.716. Entonces uno automáticamente dice, lo hice bien. ¿Sí ven? Ahora ustedes dirán, profe, es que en el Excel que yo tengo solamente me muestra la suma y me muestra el recuento, no me muestra nada más. ¿Cómo hago yo para activar estos otros botones? Miren que ustedes, parados en esa barra, denle clic derecho. Si le dan clic derecho, miren todo lo que ustedes pueden activar o desactivar. Miren que ahí tienen promedio, recuento, recuento numérico, máximo, mínimo, suma. Ustedes de aquí le pueden quitar o le pueden meter más para que a ustedes les aparezca todas estas cositas que tienen acá, que es de mucha ayuda para uno. ¿Sí ven? Miren que ahí los tengo. ¿Listo? Bueno, miren que ahí ya les acabo de mostrar cómo yo hice la función suma, ¿sí? Metiendo la función suma. Ahora, miren la última y la más fácil. Me paro ahí donde quiero el resultado. Le voy a dar un clic en este botón de sumatoria, un solo clic. Y observen
que automáticamente él me va a marcar las 5 celdas que quiero que se sumen. Y simplemente abajo me dice, eso es lo que quiere, dele enter. Miren que me entrega el resultado. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, profe, y me toca hacerlo una por una, me tengo que parar aquí a hacer una por una. No, miren acá, ya tienen el resultado aquí. ¿Sí o qué? Ahora, ¿yo qué hago? En esa celda que tengo la fórmula, miren que en el extremo inferior derecho hay como un cuadrito más oscurito que los demás. Si yo le pongo el puntero del mouse ahí, ahí se me va a poner una cruz negra. El puntero me va a cambiar. Háganle un clic sostenido y arrastrenlo hacia la derecha. ¿El qué va a hacer? Me va a arrastrar esa fórmula para todo y ya acabé de sumar todos mis cuadros. Pero, oh sorpresa, muchachos, miren febrero, miren marzo, miren abril, miren mayo y miren octubre. El símbolo numeral. Profe, ¿ahí qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa? ¿Quién me dice qué significa eso? Que lo acabamos de ver. Que no tiene el espacio, profe. Muy bien, María. No tiene el espacio. ¿Qué significa eso? Que el espacio no es el adecuado. Y uno, profe, pero ¿cómo así el espacio? Observen. Esta celda está muy pequeña para mostrar el valor. Me toca abrirla. Miren que si yo me paro en la columna I, en la intersección con la J, cuando el puntero se me cambie así como está en este momento, hágale doble clic y mire que automáticamente me muestra el valor. Y así con cada una. Miren, miren, miren y miren. Automáticamente todos los valores, ¡pum!, se calcularon. Miren que ahí me los está mostrando. ¿Cuántas veces hice la fórmula? Una. Y simplemente llegué y ¡pum!, arrastré y me entregó el resultado. ¿Listo? Bueno, ahora observen esta otra que les voy a mostrar. Voy a borrar los resultados. Los voy a quitar. Listo. Los quité. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a seleccionar desde el primer valor hasta el último, hasta acá, y voy a seleccionar hasta acá. Miren que seleccioné todos. Y presionen ahora el botón sumatoria. Miren, lo presiono y miren dónde me pone el resultado. En la parte de abajo. Todos, inmediatamente todos, me lo ponen en la fila de abajo. Me pone todos los resultados. ¿Listo? Bueno, ahí ya van viendo ustedes cómo va a quedar. Vuelvo y lo borro. ¿Listo? Ahora fíjense en esto. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar desde el primero hasta el último valor y miren que voy a seleccionar además donde va a quedar la fórmula. Voy a seleccionar todo, incluyendo la fila que dice total por vendedor al lado derecho. Miren dónde lo puse. Miren cómo hice la selección, incluyendo donde van los valores. Y presionen ahora el botón de sumatoria. Háganle un clic y díganme en qué pasó. Cuéntenme y díganme en qué les pasó ahí. Sumó horizontal y verticalmente. Exactamente. Entonces, miren Súper. que él me lo sumó de una vez horizontal y vertical. Inmediatamente me hizo el cálculo. En vez de estar haciendo uno por uno, automáticamente yo selecciono dónde va a quedar la fórmula, dele sumatoria y ¡pum!, inmediatamente me pone el cálculo ahí, en todos. ¿Sí ven? Entonces, miren cómo es de importante saber
este tipo de cosas. ¿Listo? Miren. Bueno, miren ahora. Yo voy a borrar este y voy a borrar este. ¿Listo? Póngale cuidado. Voy a borrar esos datos. Voy a hacer nuevamente aquí el botón sumatoria y voy a darle enter y lo voy a copiar aquí. ¿Listo? Póngale en cuidado. Miren que en la parte de abajo hay algo que me dice promedio de ventas, máximo de venta y mínimo de venta. ¿Listo? Entonces, resulta que yo con ese botón sumatoria también puedo calcular el promedio, el máximo y el mínimo. ¿Qué es primero un promedio de ventas? Un promedio de ventas es la suma de las ventas dividido por el número de las ventas. Y uno dice, profe, ¿cómo así? Miren que yo empecé diciéndoles, analicemos la tabla. ¿Cuántos vendedores hay? Hay 5 vendedores. Julio, César, Andrés, Carlos y Sebastián. Yo tengo que sumar estas 5 valores y los tengo que dividir por 5 para que me entregue el promedio de ventas. Alguien dirá, profe, pero usted está diciendo que eso lo va a hacer con el botón sumatoria. Claro, pero no con este botón, sino que en ese botón hay un botón combo que yo le doy un clic y miren lo que me va a desplegar. Promedio, contar números, máximo y mínimo. Y miren que aquí tengo la opción de más funciones. Este más funciones funciona como el f de x. ¿Listo? Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Yo calculé el primero. Voy a calcular un promedio de ventas. Observen. Miren que le voy a dar clic en este botoncito y le voy a decir, muéstreme el promedio. Y miren que el promedio, esperen, que lo hice mal, muchachos. Moví algo aquí. Miren, cuando yo calculo este promedio, miren que él me está calculando el promedio incluyendo el total de las ventas y yo no necesito el total, yo necesito es de los 5 vendedores. Entonces miren que yo inmediatamente selecciono de los 5 vendedores y le digo, entrégueme el promedio. Miren que él me dice 213,343 y alguien dice, profe, ¿y qué tan seguro, qué tan acertado es eso? Seleccionen los 5 valores y miren cuánto es el promedio aquí abajo. ¿Cuánto me dice? 213,343. Mírenlo acá. ¿Listo? Ahora, miren acá. Yo necesito sacar el máximo de las ventas. De los 5 vendedores, ¿quién fue el que más vendió? Pues alguien dice, profe, pues muy fácil. El que más vendió, Andrés Montero. Eso es. El máximo de venta es seleccionar en una lista quién vendió más. Y el mínimo de venta, el que menos vendió, que fue Julio Rendón. Miren acá. También me paro en máximo de venta, presiono esta flecha y le digo, muéstreme el máximo. ¿De quién? De los 5 vendedores. Yo no necesito ni meter ni el total ni el promedio. Enter. Miren cuánto me da. 294. Voy para el mínimo de ventas. La misma historia. Vengo para acá y le doy el min. Siempre tengo que seleccionar los 5 vendedores. Enter. Y miren que me da 119. Ahora ustedes dirán, profe, y ahora me toca hacer el promedio, el máximo, el mínimo, cada uno de esos. No, miren acá. Usted simplemente selecciona los 4 valores. Miren que ahí está, los 4 valores. Y en el extremo inferior izquierdo, miren el cuadrito. Háganle ahí, ponen el puntero, miren que aparece el cuadrito negro o el puntero, la cruz negra. Háganle un clic sostenido y arrastrenlo hacia la derecha y automáticamente le va a entregar el total de ventas, el promedio, el máximo y el mínimo. Miren ahí,
¿Cuánto me demoré en hacer eso? 2 minutos. Que empezarlo a hacer uno por uno. Y si quieren calcular el total del vendedor, ya saben cómo hacerlo. Marquen todo y ¡pum! Inmediatamente él me va a entregar ese resultado. ¿Listo? Entonces, miren lo importante que es aprender a manejar ese botoncito de sumatoria que muchas veces lo tiran al olvido y no recuerdan que por ahí yo puedo calcular un promedio, un máximo, un mínimo y contar números. ¿Listo? Muchachos, dudas, preguntas, ¿cómo les fue? ¿Sí pudieron resolver el ejercicio o no? Cuéntenme pues. Listo, muy bien, Luz, me levanta el dedito. Los demás, ¿cómo nos fue? ¿Sí lo pudieron hacer o tenemos algún error con eso? Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces miren que aquí damos por terminado o finalizado la sesión de hoy con ese tema de AutoZoom. ¿Listo? Les deseo una feliz noche a todos, cuídense mucho y nos veremos el próximo martes, queriendo Dios. ¿Listo? Listo, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Feliz noche No, para a ustedes mil todos. gracias. Feliz noche y Dios Ay, los muchas bendiga a Feliz gracias. Buenas todos. noche, noches. muchas Bueno, gracias. con gusto. Hasta luego. Pilar, igualmente. Don Wilson, lo mismo para ustedes. Cuídense mucho.